Seguro que todos conocemos esta leyenda gracias a la famosa película, The Blair Witch Project, película que además de suponer una pequeña revolución en el cine por la nueva perspectiva que ofrecía, fue objeto de numerosos debates sobre su realidad o mito, o tirón comercial, pero La Bruja de Blair tiene una historia que algunos aseguran que es una verdad que es mejor que no sea contada. En febrero de 1785, en un pueblo llamado Blair, Maryland, Estados Unidos, unos niños denunciaron que una anciana residente de aquellos lares, Ellick Edward, les engatusó para que fuesen a su casa, en donde les practicó una extracción de sangre. Al llegar a casa, los niños pusieron en aviso a sus respectivos padres, y ellos hicieron lo propio con las autoridades. Al inspeccionar las heridas de los niños, los habitantes reaccionaron rápidamente, y según las normas del lugar, expulsándola del pueblo, pero una forma violenta, pues fue atada a una carretilla, transportada al bosque de Black Hills, y abandonada allí en pleno invierno. Se dio por hecho que la anciana había muerto de frío, hambre o de otra forma. Mis queridos amigos, sean bienvenidos a esta cuarta entrega de Casos Paranormales, en la cual veremos una de las leyendas más famosas de la historia del mundo paranormal, la Bruja de Blair. Sin nada más que acotar, abróchense en el cinturón y acompáñenme a conocer a este terrorífico personaje. Algo más de un año después, la hija del magistrado de Blair, desapareció sin dejar rastro en la primera noche de Nevada. Una semana después, sucedió lo mismo con el principal acusador de Ellie, y al final del invierno, casi todos los niños del pueblo habían desaparecido. Todo el mundo temía que se tratase de una maldición, y muchos marcharon de Blair, jurando que jamás volverían a nombrar el nombre de Ellick Edward. En 1809, se publicó un libro titulado El culto a la bruja de Blair, que contaba la historia de un pueblo llamado Blair que contaba la maldición de la bruja del igual nombre que nuestra protagonista, la cual es cazada y quemada por sus crímenes. En 1824, sobre el antiguo asentamiento de Blair, se fundó Burkittsville, aunque ninguno de los fundadores conocía la historia, y al año siguiente, comenzaron a darse nuevos indicios de brujería, pues una decena de vecinos del pueblo, aseguraban que del río cercano salía una mano muy pálida. La gente comenzó a investigar, pero no encontraron nada. Sin embargo, una niña de 10 años, Ellen Treacle, se sumergió en el río y jamás fue vista de nuevo, y curiosamente, el río perdió su pureza y potabilidad. Casi al final del siglo XIX, en 1886, desapareció otra niña llamada Rabino Eber, y varios equipos de rescate salieron en su búsqueda. La niña regresó, pero no uno de los equipos, y al cabo de unos días, los cuerpos de este aparecieron destripados, y colocados en forma de pentágono en un lugar de Black Hills llamado Coffin Rock. Luego, hasta 1940, no hay otro suceso, cuando entre finales de ese año y comienzos del siguiente, desaparecen 7 niños. En marzo de 1941, un ermitaño llamado Rustin Parr, acude al mercado de pueblo gritando, "Por fin he terminado", sin que nadie supiese a qué se refería. La policía fue a su cabaña, que estaba en el bosque donde había sido abandonada Ellick Edward, y allí descubren los 7 cadáveres de los niños desaparecidos, en 7 tumbas. Al exhumar los cuerpos, se aprecian símbolos de violencia, estando destripados, y se condena a Parr por asesinato, pero este siempre se agarró a la versión de que escuchó una voz en su cabeza, que le dijo qué hacer. Fue condenado a morir en la horca. Por último, los sucesos que todos conocemos. La película, que contó con una campaña de marketing fundamentada en la historia anterior. En 1994, unos cineastas se interesan por la historia, y deciden hacer un documental. Peter, Joshua y Michael, quieren hacer un gran reportaje, comienzan por entrevistar a los habitantes de Burkittsville. Entrevistaron a Mary Brown, la loca del pueblo, la cual les aseguró que un día sintió una extraña presencia junto a ella, y pudo ver a una extraña mujer parecida a una bestia, debido a su desaliñado aspecto, asegurando que era Ellick Edward, la bruja de Blair. En octubre, los 3 chicos se internan en el bosque, para encontrar Coffin Rock, el lugar donde se hizo la masacre del equipo de rescate. Se esperaba a los chicos el día 23, pero era 25 y no aparecieron. La policía encontró el coche de uno de ellos, empleándose casi 100 efectivos.
Un año después, un estudiante de antropología encuentra restos de una filmación dentro de la cabaña donde habían muerto los niños, y al verlas, supo que eran de los chicos desaparecidos, pero no sirvió para encontrarlos. Un año más tarde, se hace público un segundo grupo de pruebas, pero no sirvió para avanzar. Al final, se dio el caso por cerrado, recibiendo los familiares las películas, quedando en suspenso su búsqueda. Este es uno de los grandes enigmas de Estados Unidos, y uno de los más seguidos en el mundo. En el pequeño pueblo de Blair, varios niños acusan a Ellie y Edward de persuadirles para que fueran a su casa con el fin de sacarles sangre. Declarada culpable en un juicio por brujería y espiritismo, es desterrada del pueblo durante uno de los más crudos inviernos de la época. A causa del mal tiempo y de que ningún lugareño tuvo contacto con ella, es declarada oficialmente muerta. Durante el invierno de este año, la mitad de los niños del pueblo, entre ellos los que delataron a Ellie, desaparecen. Ninguno de ellos es encontrado, ni vivo ni muerto. Ante el temor de la intervención de fuerzas maléficas, y el miedo a una maldición, los vecinos del lugar abandonan Blair y juran no volver a pronunciar más el nombre de Ellie Edwards. Se publica un libro titulado The Blair Witch Cult, el culto de la bruja de Blair. Este libro, insólita obra de ficción de poca calidad, cuenta la historia de una aldea maldecida por una bruja. El pueblo es Blair y la bruja, Ellie Edwards. En el libro se da caza a la bruja y es quemada por sus crímenes. Se funda Burkittsville en el antiguo asentamiento de Blair. Ninguno de los fundadores conoce la historia original de Blair. Once vecinos de Burkittsville aseguran que del Tapieast, río que cruza la localidad, salía una mano de una mujer extremadamente pálida. Al ir a investigar, la mano desapareció y sin que nadie pudiera hacer nada, Ellen Treacle se sumergió en el río. Ellen tenía 10 años de edad cuando desapareció. El cuerpo de la niña nunca llega a ser recuperado. A continuación de la desaparición, el arroyo se ve obstruido por una increíble cantidad de ramas grasientas que afectan a la potabilidad del agua y pasa a ser la causa más probable de la muerte de un lugareño. Rabin Weaver, de 8 años de edad, es dada por desaparecida y se envían equipos de salvamentos en su búsqueda. Weaver acaba por volver, no así una de las partidas de rescate. Semanas más tarde se encuentran los cuerpos en Coffin Rock, atados entre sí de pies y manos y completamente destripados. Empezando por Emilio Youngs, 7 niños más desaparecen en las inmediaciones de Burkittsville, en el estado de Maryland. La intranquila y poco agradable vida de los lugareños de Burkittsville se ve aún más perturbada cuando un ermitaño Rustin Parr acude al mercado de pueblo y grita por fin he terminado. Tras interrogarle, sin ningún éxito, les indica a los policías que le sigan a su cabaña y así lo entenderán todo. Tras 4 horas de caminata, llegan a su pequeña cabaña, descubriendo los cadáveres de los 7 niños en 7 pequeñas tumbas situadas detrás de la casa. Al exhumar los cadáveres se observan signos de violencia, algunos incluso están destripados, y todos parecen haber formado parte de un ritual diabólico. Parr es acusado de los crímenes y su explicación consiste en que una voz en su mente, la de una anciana, le ordenaba y le dirigía en las muertes de los niños. Parr es condenado a la horca y es ejecutado.
Heather Donahue, Joshua Leonard y Michael Williams, estudiantes de la Universidad de Montgomery, deciden realizar un documento gráfico en Burkittsville sobre Eric Edwards, la bruja de Blair. En su afán por recopilar información deciden interrogar a los habitantes de pueblo, y entre ellos encuentran a la peculiar Mary Brown, una vieja demente que afirma haber visto a la bruja cerca del riachuelo de Tapiast. La descripción que ofrece es más parecida a la de un ser mitológico que a la de una bruja. Afirma que la aparición en cuestión era femenina en su parte humana, pero tenía rasgos animales y grandes cotas de pelo a lo largo de brazos y piernas. Los estudiantes, después de haber entrevistado a los habitantes de Burkittsville, se adentran en el bosque con el objetivo de encontrar Coffin Rock, a unos 20 minutos del pueblo y de fácil acceso. Los estudiantes no aparecen, y las autoridades encuentran el coche de Joshua Leonard, aparcado en la carretera de Black Rock. No hay rastro de los estudiantes, aunque deberían haber vuelto hacía 2 días. Los familiares de los estudiantes denuncian la desaparición de sus hijos y la policía de Maryland comienza una exhaustiva búsqueda de los jóvenes ya que se teme por sus vidas si se han perdido en el bosque y no llevan provisiones suficientes. Esta tarea es realizada durante 3 días por un total de 100 hombres, varios perros y un par de helicópteros. Como último recurso se realiza un rastreo por satélite sin ningún tipo de éxito. No hay rastro de ellos. Se da por finalizada la búsqueda sin ningún resultado. La madre de Heather, Angie Donahue, empieza una búsqueda personal de su hija y sus compañeros. Por falta de pruebas, el caso se declara cerrado, es archivado a esperas de que se declare la muerte oficial de los estudiantes. Un estudiante de antropología en una excursión encuentra enterrado bajo una vieja cabaña una mochila que contiene latas de película, cintas DAT, videocasetes, una cámara de vídeo I-8, el cuaderno de notas de Heather y una cámara CP-16. Después de analizar las pruebas, el sheriff Ron Cavens confirma la autenticidad de las pruebas y la pertenencia a los estudiantes. Tras mucho papeleo y la oposición de las autoridades, se les permite a los padres de los desaparecidos visionar algunos de los fragmentos grabados en las cintas encontradas en la mochila. Tras la visualización, las cosas no quedan demasiado claras, los padres exigen volver a verlas y la petición es denegada. Los padres de los estudiantes afirman que hay muchos aspectos insólitos y poco concluyentes en los fragmentos que han visto, pero nadie les ayuda. Las investigaciones no avanzan, aunque se posean las filmaciones, así que Angie Donahue decide contratar a un detective privado, Buck Buchanan, para que le dé más información de la desaparición de su hija. Se hace público el segundo fragmento de la película. La razón para el retraso de la proyección es consecuencia de la poca verosimilitud que produce la cinta en la policía. Angie Donahue se indigna, ya que cree que las cintas han sido trucadas y pone en tela de juicio la profesionalidad del sheriff. Este restringe todo el acceso a las pruebas del caso. El sheriff declara que las pruebas son poco convincentes y vuelve a declarar el caso como cerrado y sin resolver.
El detective Buchanan entrega su informe final a la señora Donahue, en el cual plantea la posibilidad del asesinato por parte de un grupo satánico. Terminada la clasificación de todas las pruebas del caso, excepto las filmaciones de los últimos días, se entregan a los familiares de los desaparecidos. Se entregan a los familiares el resto de pruebas. Angie Donahue acude a Axan Films para reconstruir los hechos. El film está relatado en forma de documental, por lo que su valor dramático se ve aumentado de forma considerable. Dirigida por los jóvenes Daniel Myrick y Eduardo Sánchez, rodada en blanco y negro y precedida por su rotundo éxito en E.U., el proyecto de La Bruja de Blair narra la aterradora historia de 3 jóvenes que se adentran en los bosques de Maryland, para filmar un documental sobre la Bruja de Blair, un mito de ese lugar, de los cuales nunca se supo nada más. Durante 5 días 3 jóvenes grabaron el transcurso de su misión, imágenes de horror, pánico y los acontecimientos que llevaron a su extraña desaparición. Un año más tarde se encuentra el material en una cabaña de ese bosque, con lo que se ha montado esta película. La ciudad de Blair o Burkittsville es su nombre real y actual. Burkittsville es un poblado tranquilo, se encuentra en Maryland, Estados Unidos. Este sitio no tiene nada en particular a excepción de la leyenda, sin embargo la leyenda al parecer la conoce todo el mundo menos los que viven en aquel lugar. Según ellos no existe alguna leyenda dentro del folclore de ellos, además que comentan que varias partes de la película fue filmadas en otro lugar, a excepción de la filmación en el cementerio. Al parecer esta leyenda, aunque tenga varios hechos que la convierten en una leyenda muy completa, carece de pruebas claras, ya que algunas se contradicen, como el hecho de que los habitantes de aquel pueblo no conozcan esta leyenda. Aún así sería controvertido, ya que, ¿de dónde sacaron la leyenda los productores? ¿O fue todo inventado? Si el video les gustó, denle pulgar arriba, comenten, suscríbanse y si lo comparten con sus amigos, se los voy a agradecer. Pueden seguirme en Facebook si lo desean. Se despide su amigo Azazel Malevolgia. Hasta la próxima.